En la vida de cada persona hay momentos en los que la tierra se desmorona bajo sus pies y parece que el mundo se está derrumbando. Ese momento llegó para doña María en una fría mañana de otoño, cuando se encontró en la puerta de su propia casa con una pequeña maleta en las manos. Un hogar donde había vivido la mayor parte de su vida, donde crió a sus hijos y nietos, donde cada rincón estaba impregnado de recuerdos de días felices. Ella se quedó ahí, incapaz de creer lo que estaba sucediendo, mirando la puerta cerrada. Ayer, esta puerta se había abierto con amabilidad, dejándola entrar después de un paseo por el parque, donde alimentaba a las palomas. Ahora era un símbolo de esperanzas rotas y amor traicionado. A sus 72 años, doña María se sintió verdaderamente sola por primera vez. La historia de doña María no es solo un relato sobre la traición familiar. Es una narrativa sobre la fuerza del espíritu humano, la capacidad de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Muchos dicen que la vejez es un tiempo de paz y tranquilidad, un momento para disfrutar de los frutos de la vida vivida. Pero, ¿qué hacer cuando esa paz es destruida por aquellos a quienes has criado con tus propias manos? Esa mañana, doña María no sabía que su vida no estaba terminando, sino que solo comenzaba un nuevo capítulo. No podía prever que frente a ella no solo había desafíos, sino también encuentros sorprendentes que le ayudarían a redescubrirse a sí misma y a comprender el verdadero valor de la vida. En su maleta solo había lo más necesario: un cambio de ropa, una fotografía de su difunto esposo y un desgastado libro de oraciones, todo lo que quedaba de su vida anterior. Los transeúntes se apresuraban en sus asuntos, sin notar a la anciana mujer congelada en la puerta de su propia casa. Para ellos, ella era simplemente una más de las muchas abuelitas que se pueden encontrar en las calles de la ciudad. Nadie sabía qué tormenta rugía en su alma, qué pensamientos pasaban por su mente. Quizás, en ese momento, por primera vez se dio cuenta de cuántas personas pasan por pruebas similares, permaneciendo invisibles en la multitud. Una ráfaga de viento le trajo el olor a pan recién horneado de la panadería vecina, un olor tan familiar y querido. Una vez ella misma horneaba pan para su familia, llenando la casa de calor y confort. Ahora ese aroma se había convertido en un amargo recordatorio de que el pasado había quedado atrás. Pero incluso en ese momento, en el fondo del alma de doña María, ardía una esperanza. Esa misma esperanza que no permite romperse, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Doña María había vivido en esta casa durante 30 años. Cada día daba todo de sí misma a la familia. Preparaba desayunos, recogía a sus nietos de la escuela, ayudaba con las tareas, curaba sus resfriados y rasguños. Ella era ese pilar discreto pero necesario que mantenía unida a toda la familia. Tras la muerte de su esposo, hace 15 años, se dedicó a sus nietos: Ricardo, Elena y el pequeño Fernando. Ricardo siempre había sido el más práctico. Heredó la empresa constructora de su padre y hablaba constantemente sobre la expansión del negocio. Elena trabajaba en un gran banco y rara vez estaba en casa, valorando cada minuto de su precioso tiempo. Y Fernando, el más joven, apenas había terminado la universidad y soñaba con tener su propia vida. Todos ellos crecieron en brazos de su abuela, pero ahora, cuando la casa se volvió demasiado pequeña para sus ambiciones, decidieron que era hora de un cambio. Todo comenzó con pequeños indicios. Primero, Ricardo habló sobre lo bien que vivían las personas mayores en residencias especiales. Elena apoyó a su hermano, hablando de los modernos hogares de ancianos con atención las 24 horas. Fernando permanecía en silencio, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Luego, en una mañana cualquiera, se reunieron en la sala de estar y anunciaron su decisión. «Abuela, hemos pensado mucho y hemos decidido que te irá mejor en una institución especializada», comenzó Ricardo, evitando mirarle a los ojos. «Ahí se encargarán de ti los profesionales. Tendrás tu propia habitación», añadió Elena, retorciendo un caro pañuelo entre sus manos. Fernando simplemente se quedó de pie junto a la ventana, mirando algo en la calle. En ese momento, doña María comprendió que su mundo se estaba desmoronando. Ella no gritó ni lloró. Los años le habían enseñado dignidad. Simplemente se levantó, subió lentamente a su habitación y comenzó a recoger sus cosas. Cada fotografía, cada objeto en sus manos, se convertía en un fragmento de un corazón roto. Los nietos no le ofrecieron quedarse hasta la mañana. Estaban ansiosos por comenzar su nueva vida sin ella.
Doña María vio cómo se miraban, cómo revisaban nerviosamente la hora en sus costosos relojes, cómo se apresuraban a terminar con esa situación desagradable. Los primeros días en la calle resultaron ser los más difíciles de la vida de Doña María. Nunca pensó que a su edad tendría que buscar un lugar para pasar la noche o preocuparse por dónde encontrar comida. El parque de la ciudad, donde alguna vez paseó con sus nietos, se convirtió en su refugio temporal. Un banco bajo un viejo plátano, cubierto de mirto, se transformó en su nuevo hogar. La gente pasaba de largo, absorta en sus teléfonos y preocupaciones. Nadie notaba a la anciana, bien vestida, que se sentaba con dignidad en el banco. Ella observaba a los niños jugando en el parque, a las jóvenes mamás con carritos, a las parejas de enamorados. Cada uno de ellos le recordaba la vida que había quedado atrás. Especialmente le dolía ver a las abuelas paseando con sus nietos. Era como echar sal en una herida abierta. La comida Doña María la encontraba en una pequeña panadería cercana. Una buena vendedora, al notarla varias veces, comenzó a darle el pan no vendido al final del día. «Llévelo, señora. De todos modos tendré que tirarlo», le decía. Y en sus ojos había un entendimiento que le hacía sentir aún más dolor. Doña María le agradecía, tratando de mantener su dignidad, aunque por dentro todo se retorcía de vergüenza y desesperación. Las noches eran el momento más aterrador. El frío le calaba hasta los huesos, a pesar de su abrigo cálido. Cada susurro, cada grito lejano la hacía estremecer. En esos momentos, sentía su soledad con especial intensidad. Los recuerdos de una cama tibia, del sonido del televisor en la habitación contigua, del aroma del café recién hecho por las mañanas parecían ahora un sueño lejano. Una mañana, al despertarse en su banco, Doña María vio a una pequeña niña estirándole la mitad de su sándwich. «Abuela, debes estar hambrienta», dijo la niña, mientras su madre la alejaba con horror. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión. Doña María entendió que no podía seguir así. Tenía que encontrar una salida. Tenía que luchar, incluso si el mundo entero se había vuelto contra ella. Después de todo, había vivido lo suficiente para saber que después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. El destino a veces presenta encuentros inesperados justo cuando más se necesitan. Para Doña María, ese encuentro fue conocer a Juanita, una mujer de aproximadamente su edad, que a menudo venía al parque a alimentar a las palomas. Al principio solo se saludaban con un gesto, pero un día Juanita se sentó junto a Doña María y le ofreció una bolsa con migajas de pan. «¿Sabe? Las palomas son aves sorprendentes», comenzó Juanita, esparciendo las migajas frente a sí. «Nunca permanecen solas, incluso si una ave se pierde, las demás inevitablemente la encontrarán». En sus palabras, Doña María escuchó algo más que una simple conversación sobre aves. Sintió que Juanita de alguna manera comprendía su dolor. Resultó que Juanita tenía una historia similar. Hace 3 años, su hijo y su nuera vendieron la casa donde había vivido toda su vida y se mudaron a otra ciudad, dejándola sola. «Al principio pensé que iba a morir de tristeza», contó Juanita, mirando hacia el horizonte. «Pero luego entendí que la vida continúa, incluso cuando parece que todo el mundo se ha derrumbado». Juanita relató cómo encontró refugio en un pequeño centro comunitario para personas mayores, cómo poco a poco comenzó a ayudar a otros ancianos solitarios, y cómo aprendió a encontrar alegría en las pequeñas cosas, en el sol de la mañana, en el canto de los pájaros, en las sonrisas de los transeúntes. «Sabe, Doña María», decía, «a veces es necesario perderlo todo para encontrarse a uno mismo». Con cada día, sus conversaciones se volvían más largas y profundas. Hablaban de la vida, de los hijos, de desilusiones y esperanzas. Juanita enseñó a Doña María a ver el mundo de una nueva manera. «No podemos cambiar las acciones de otras personas», le decía, «pero podemos cambiar nuestra actitud hacia ellas». Poco a poco, Doña María comenzó a notar que el dolor en su corazón se volvía más suave. Aún extrañaba a sus nietos, aún se despertaba por la noche abrumada por la añoranza, pero ahora tenía una amiga que la entendía sin palabras. Juanita se convirtió para ella no solo en una interlocutora, sino en un faro que señalaba el camino hacia una nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Doña María sintió que verdaderamente no estaba sola en este enorme y a veces cruel mundo. Un día, cuando estaban sentadas en su banco habitual,
La vieja amiga le contó a doña María una historia sorprendente. En nuestra ciudad hay una leyenda, empezó, bajando la voz a un susurro, sobre un tesoro especial que solo puede encontrar quien ha perdido todo. En los ojos de Juanita brilló una lucecita misteriosa mientras continuaba su relato. Según ella, este tesoro no tenía nada que ver con oro o joyas. Era mucho más valioso. Era la clave para entenderse a uno mismo, para esa fuerza interna que está oculta profundamente en el alma de cada persona. Dicen que solo se puede encontrar cuando dejas de buscar en el mundo exterior y comienzas a buscar dentro de ti mismo, explicaba Juanita. Doña María escuchaba con la respiración contenida. La historia le parecía al mismo tiempo un cuento y algo sorprendentemente verdadero. Recordó todos esos momentos de su vida en los que realmente se sentía verdaderamente feliz. No eran adquisiciones materiales, sino instantes de cercanía espiritual con sus seres queridos, minutos de tranquila alegría al ayudar a los demás. ¿Y alguien ha encontrado este tesoro?, preguntó doña María, sintiendo cómo en su corazón surgía una chispa de esperanza. Juanita sonrió. Cada uno lo encuentra a su manera. Algunos lo descubren en la capacidad de perdonar, otros en la habilidad de alegrarse con las cosas simples, y algunos en la fuerza de levantarse después de una caída. Esta conversación tocó profundamente a doña María. Pasó la noche sin poder dormir, reflexionando sobre las palabras de su amiga. Quizás todo lo que le había pasado no era solo una cruel casualidad, sino un camino hacia ese misterioso tesoro. Quizás había tenido que atravesar todas esas pruebas para encontrar algo más importante. Desde ese día, doña María empezó a ver su situación de manera diferente. Cada mañana se despertaba con el pensamiento de que hoy podría ser el día en que encontrara su tesoro. Comenzó a notar la belleza en las pequeñas cosas, en las gotas de rocío sobre la hierba, en las sonrisas de extraños, en la calidez de conversaciones casuales. Poco a poco, su corazón se llenaba no de amargura y resentimiento, sino de un nuevo y desconocido sentimiento, la anticipación de un importante descubrimiento. En busca de respuestas, doña María solía pasear por la ciudad, adentrándose en lugares donde nunca había estado antes. Un día su camino la llevó a una vieja casa abandonada en las afueras. La casa estaba rodeada de altos árboles, como si estuviera escondiéndose de miradas ajenas. Algo en ese lugar la atraía, como si guardara un importante secreto. Cruzando con cuidado la chirriante puerta, doña María se encontró en un jardín cubierto de maleza. En medio de la alta hierba y las flores silvestres, notó un antiguo banco de piedra. Sobre él reposaba una piedra inusual, lisa y cálida, a pesar del día fresco. Cuando doña María la tomó en sus manos, le pareció que brillaba desde dentro. En ese momento, sintió una extraña calma. Sentada en ese jardín abandonado, mirando la vieja casa, doña María de repente comprendió algo importante. Todos esos años había estado buscando la confirmación de su valía en lo que hacía por los demás, en el cuidado de sus nietos, en la infinita disposición de sacrificarse por la familia. Pero la verdadera fuerza no estaba en eso. La piedra en sus manos recordaba que el tesoro más importante es la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo se vuelve en tu contra. Como esa piedra, que había estado años bajo el sol y la lluvia pero había conservado su esencia. Ella también podía atravesar todas las pruebas sin perder su dignidad. Doña María permaneció en el jardín hasta el atardecer, reflexionando sobre su vida. Recordaba no solo las últimas semanas difíciles, sino también todos esos momentos en los que había mostrado resiliencia. La muerte de su esposo, las enfermedades, las dificultades. Cada vez había encontrado dentro de sí la fuerza para seguir adelante. ¿Por qué debería ser diferente ahora? Al regresar al parque donde ahora dormía, doña María llevaba consigo no solo la piedra encontrada, sino también una nueva comprensión. Se dio cuenta de que el verdadero tesoro siempre había estado dentro de ella, en la capacidad de amar a pesar de todo, en la habilidad de levantarse después de una caída, en la disposición a perdonar incluso las ofensas más amargas. Este descubrimiento llenó su corazón de una sorprendente calma y determinación. Con la piedra en el bolsillo y una nueva fuerza en el corazón, doña María decidió volver a la casa de sus nietos. No para pedirles nada o reprocharles, sino para mostrarles la fuerza del perdón. Caminaba despacio, pero con confianza, sintiendo cómo cada paso la acercaba a un momento importante en su vida.
Era una mañana temprana cuando se acercó a la puerta conocida. Fernando, el más joven de sus nietos, estaba justo saliendo a correr. Al ver a su abuela, se quedó paralizado, su rostro palideció. ¿Abuela?, pronunció con voz temblorosa, sin creer lo que veía. En su mirada se leían miedo, vergüenza y algo más, quizás esperanza. Doña María simplemente sonrió y extendió la mano en la que sostenía la misma piedra del jardín abandonado. «Sabes, Fernando», dijo suavemente, «a veces las cosas más duras pueden enseñarnos las verdades más suaves». Su voz era tranquila, sin reproches ni amargura. Del ruido salieron Ricardo y Elena. Se quedaron en la puerta, sin saber qué decir. Doña María vio cómo habían cambiado sus rostros en esas semanas. Nuevas arrugas habían aparecido, y en sus ojos se reflejaba el cansancio. «No vine a pedirles nada», pronunció, mirándolos a cada uno por turnos. «Vine a decirles que los amo, y que las puertas de mi corazón siempre están abiertas para ustedes». Fernando fue el primero en no aguantar. Dio un paso adelante, y como un niño pequeño, abrazó a su abuela, enterrando su rostro en su hombro. «Perdónanos», susurró entre lágrimas. Detrás de él se acercó Elena. Su siempre impecable maquillaje estaba corrido por las lágrimas. Ricardo fue el último en acercarse, pero también había lágrimas brillando en sus ojos. En ese momento ocurrió algo más que solo una reconciliación familiar. Fue la comprensión de una profunda verdad sobre el amor. No se mide por conveniencia o beneficio. Vive en la capacidad de perdonar y aceptarse mutuamente, a pesar de los errores y debilidades. Doña María sabía que sus relaciones nunca volverían a ser las mismas. Se volverían más fuertes, más profundas, más sabias. La historia de Doña María no solo la cambió a ella, sino a toda su familia. En la casa, donde una vez reinaban el frío y el cálculo, ahora había un nuevo entendimiento. Los nietos empezaron a notar esos pequeños milagros que su abuela creaba cada día, no solo en el cuidado del hogar, sino en esa atmósfera especial de amor que ella aportaba a sus vidas. Ricardo empezó a hablar menos de dinero y a pasar más tiempo con la familia. Incluso organizó cenas familiares semanales, donde todos se reunían, compartían noticias y simplemente disfrutaban de la compañía del uno al otro. Elena aprendió a encontrar tiempo en su apretada agenda para tener conversaciones simples con su abuela mientras tomaban una taza de té. Y Fernando ahora comenzaba cada mañana al pasar por la habitación de su abuela para saludarla y preguntarle cómo había dormido. Doña María guardaba aquella piedra del jardín abandonado en su alféizar. Se convirtió en un símbolo no solo de las pruebas superadas, sino de la sabiduría adquirida. Cuando los niños del vecindario le preguntaban sobre la piedra, les contaba la historia de cómo a veces hay que perderlo todo para encontrar lo más importante. Hablaba sobre el tesoro que cada uno lleva en su corazón, la capacidad de amar y perdonar. Juanita continuó viniendo al parque, y ahora doña María y ella ayudaban juntas a otros ancianos que se encontraban en situaciones difíciles. Su historia se hizo conocida en el vecindario, y poco a poco se formó en torno a ellas toda una comunidad de personas dispuestas a apoyarse en momentos difíciles. Ha pasado mucho tiempo desde ese día, pero la lección principal de esta historia permanece inalterada. No hay tanta oscuridad que no se pueda disipar con la luz del amor y el perdón. Doña María enseñó a sus nietos, y a través de ellos a muchas otras personas, que la verdadera fuerza no está en el dinero o el poder, sino en la capacidad de mantener la dignidad y la bondad incluso en los momentos más difíciles. Cada tarde, al contemplar el atardecer desde ese mismo banco en el parque, donde una vez comenzó su nueva vida, doña María sonreía. Sabía que todas las pruebas por las que había pasado no habían sido en vano. La habían llevado a comprender la verdad más importante. Mientras haya amor en el corazón, ninguna dificultad puede quebrantar el espíritu humano. Queridos amigos, les agradezco por pasar este tiempo junto a la historia de doña María. Espero que haya tocado sus corazones y les haya recordado la importancia de los valores familiares, el amor y el perdón. Si les ha gustado esta historia, no olviden suscribirse al canal. Les esperan muchas más historias inspiradoras que ayudarán a ver la luz incluso en los momentos más oscuros. Dejen sus comentarios y compartan este video con quienes ahora mismo necesiten apoyo y fe en un futuro mejor. Hasta la próxima, cuídense y cuiden de sus seres queridos.